Muy buenas tardes allí en América. Encantada de poder compartir con vosotras y con vosotros este rato. Quiero empezar agradeciendo a Luis Miguel, a Casillas Saya, el director del Centro de Investigaciones Arqueológicas del Fuerte de Samaipata, el que haya querido contar conmigo contar conmigo significa contar con todas las compañeras que estamos incluidas en el grupo Past Women. Así que, bueno, pues nada, agradecerte el interés y encantada de estar aquí. Veo alguna gente conocida y, bueno, me alegro mucho de veros, aunque sea en la distancia, ¿no? Si os parece, bueno, pues yo puedo estar unos 40, 45 minutos, creo que luego nos vas a enviar otro link, ¿verdad? Porque se cortará según tengo entendido, ¿verdad, Luis? Sí, voy a tomar un minuto. Quiero comunicarles a todos y siempre mando un mensaje por el chat para mandar un nuevo link. Tenemos un problema con el Zoom y estamos usando la versión gratuita, entonces se va a cortar a los 40 minutos, pero les vamos a enviar por el chat el nuevo link e inmediatamente iniciamos otra sesión. Eso es todo. Bueno, yo sabré que a los 40 minutos, cuando se corte, será que debo ir terminando, porque tampoco podemos alargarnos mucho más, pero luego, si quieren, pues podemos tener un rato también de debate y de preguntas. Bueno, me he puesto este fondo de nuestro trabajo de Past Women. No sé si interrumpe mucho, si se ve bien, sino de todas maneras, como voy a poner ahora la presentación, tampoco va a importar mucho porque a mí se me va a ver pequeñita, pero bueno, sí que quería pues empezar con este fondo de nuestra página web, de la página web de Past Women. Como he dicho, bueno, pues las circunstancias de la pandemia a nivel global hacen que hayamos estructurado, hayamos señalado otras formas, otras estrategias para comunicarnos y para estar en relación y para seguir contando lo que hacemos. Y bueno, es una pena que no pueda estar allí porque realmente me encantaría estar en Bolivia. La semana pasada di también una charla en Chile y también igual me hubiera encantado estar en Chile, pero bueno, pues las circunstancias hacen que esta no sea posible en la actualidad. Espero que, como digo, en un futuro lo sea, pero sí que aprovechemos esta oportunidad también que nos da la pandemia. Sé que allí ahora mismo en Bolivia lo están pasando mal. Aquí, bueno, pues estamos empezando a salir, aunque nunca el virus sigue ahí fuera, y bueno, pero hay que persistir porque desde luego la mejor estrategia para vencer al virus es la protección y guardar todas las medidas sanitarias necesarias para poder salir de esta pandemia. Voy a empezar sin más, voy a compartir la pantalla. Vale. Y a ver aquí. ¿Lo ven bien, verdad? Vale, bueno. Pues lo que yo voy a contar aquí, sobre todo en la segunda parte, no es trabajo única y exclusivamente mío, sino que es trabajo de un montón de mujeres, un montón de investigadoras, de compañeras de muchos lugares de España, que, bueno, pues como contaré después, hace unos años que participamos en un proyecto colaborativo estructurado para dar visibilidad a las mujeres en la prehistoria. Yo quiero empezar diciendo que las cosas que yo voy a contar aquí, evidentemente voy a hablar de cómo se construyen los discursos, pero como entenderán, voy a hablar de cómo se han construido los discursos sobre arqueología en lo que es en Europa, porque es verdad que los discursos se construyen de maneras distintas, depende de dónde estemos. Aquí, bueno, pues hemos estructurado unas formas de ver ese pasado prehistórico. Sobre todo yo les voy a estar hablando de poblaciones que vivieron hace 5.000, 4.500 años, y por tanto, pues bueno, son discursos que yo creo que se pueden, digamos, en su concepto, pueden aplicarse de manera general a cualquier parte del mundo, pero es verdad que los ejemplos específicos que voy a poner de cómo se construyen esos discursos son de carácter eminentemente europeo. Y eso pues tiene unas connotaciones determinadas, igual que si ustedes me contaran lo que está sucediendo en cómo se construye el discurso en cada uno de los países, pues también tendría su idiosincrasia, ¿no? Como digo, voy a hablar de cómo
vamos construyendo esos discursos sobre el pasado, cómo podemos considerar, cómo se ha considerado a las mujeres en la prehistoria. Y voy a empezar con unas cuestiones que creo que son importantes en cualquier caso, porque creo que esto es global, ¿no? A mí me gusta empezar este tipo de conferencias en las que hay muchas colegas, hay muchos colegas que estamos implicados como digo, en la construcción de los discursos desde la investigación, pero sobre todo desde la divulgación y sobre todo desde los museos, los centros de interpretación de yacimientos arqueológicos, que estamos construyendo los discursos que la gente ve. A mí me gusta resaltar una cosa que es obvia y que seguramente conocemos y que sabemos, pero que a mí, como digo, me gusta resaltarlo, porque yo quiero poner de manifiesto el enorme valor que tienen las humanidades. Y las humanidades en cualquier contexto, pero el enorme valor que tiene esa forma de acercarnos al conocimiento del otro o de la otra, esa forma yo conocí a un catedrático de filosofía de la Universidad Jaume I de Castellón, que decía que la ciencia era la forma pacífica de acabar con el sufrimiento humano. Y a mí esa idea me gusta mucho, porque es verdad que las ciencias, pues las que tienen que ver con la salud, y más lo estamos viendo en los últimos meses, pues evidentemente curan el cuerpo y ayudan a acabar con ese sufrimiento que tiene que ver con lo físico. Las que tienen que ver con la ingeniería y las técnicas, pues evidentemente también curan, permiten, por ejemplo, que hoy estemos haciendo esto, ¿no? Esa forma de construir conocimiento sobre la tecnología o sobre la ingeniería hacen que esto sea posible hoy, y por tanto pues también ayudan a conectarnos y a que personas que puedan estar en un momento aisladas no se sientan solas, y eso pues, bueno, pues evidentemente también elimina el sufrimiento humano, nos puede hacer acceder a recursos que antes no podíamos acceder, a llegar a sitios a los que no podíamos llegar. Pero las humanidades también tienen una parte importante en ese acabar con el sufrimiento humano, porque las humanidades, la historia, la antropología, la historia del arte, la filosofía, la literatura, la arqueología, lo que hacen es situarnos frente a otras formas culturales, frente a otros lugares, frente a otras personas, frente a otras formas de conocimiento, frente a otras culturas, frente a otras construcciones sociales. Y eso hace que seamos capaces de empatizar, de respetar, de comprender. Y eso acaba con el sufrimiento humano también, porque hay mucho sufrimiento humano que deriva del desconocimiento, que se transforma en odio, que se transforma en rechazo, precisamente por una completa ignorancia de quienes tenemos enfrente, ¿no? Y por tanto, desde las humanidades tenemos que ser conscientes de esa responsabilidad que tenemos a la hora de construir los discursos. Tenemos que ser muy conscientes de que lo que contamos a la ciudadanía, de lo que contamos a la sociedad, tiene un peso importante. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la historia, lo sabemos, la historia es más o menos un cuento. Un cuento en el que hemos decidido contar aquellas cosas del pasado que hemos decidido contar del pasado, no lo contamos todo del pasado. No sabemos lo que pasó el 3 de abril del 525 después de Cristo. No, bueno, pues porque no hemos accedido a ese conocimiento, pero porque tampoco nos ha interesado ese conocimiento. En el discurso histórico elegimos qué queremos contar. Elegimos a quién queremos poner delante, quién queremos que sea protagonista. Y por tanto, tenemos que hacer discursos que engloben a la mayor parte de la gente. Y eso ahora mismo, a lo largo de la historia, no se ha hecho, porque cuando hemos construido esos discursos históricos, nos hemos dejado atrás a las mujeres, y nos hemos dejado atrás también a los individuos infantiles, a los niños y a las niñas también, ¿no? Y a las personas mayores. Hemos elegido quién es el sujeto de la historia, y el sujeto de la historia es un individuo masculino adulto, en prácticamente todos los desarrollos históricos que conocemos. Claro, eso hace que perdamos muchísima información y que perdamos muchísimas oportunidades. Yo lo que voy a intentar hacer a lo largo de esta charla es contarles precisamente las oportunidades que estamos perdiendo y el conocimiento que somos capaces de generar y de contar si prestamos atención a ese grupo de población que no hemos tenido en cuenta, a ese grupo, a esa parte de la comunidad que nunca hemos tenido en cuenta. Para eso hace falta construir nuevas narrativas, para eso hace falta construir nuevos discursos, introducir en nuestros discursos perspectivas distintas. Y ahí, en esa construcción de los discursos, que pueden ser desde muchos puntos de vista, bueno, pues nosotras,
yo, las personas que estamos involucradas en este proyecto, lo hacemos desde la arqueología feminista. Una arqueología que pone el foco de interés en las mujeres y en aquellas actividades, experiencias, conocimientos que hemos vinculado históricamente. Ojo, no significa que con seguridad sepamos que son las mujeres las que han desarrollado determinados trabajos, pero sí es verdad que las hemos vinculado a ellas y por eso hemos tanto adjetivado a las mujeres como adjetivado a las actividades. Como veremos, esto lo explicaré un poquito más en detalle después. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué es necesaria, por tanto, una arqueología feminista? Pues es necesaria una arqueología feminista porque, como he dicho, las mujeres o quedan excluidas completamente del discurso histórico, no están, o lo hacen de manera excesivamente estereotipada, de manera que solo conocemos un par de modelos de mujer, que es lo que también les contaré justo ahora después. Construimos un discurso histórico en el que las mujeres tienen papeles muy, muy claros, y que es un discurso histórico que en Europa se construye en el siglo XIX, no se construye antes, se construye en el siglo XIX, cuando empezamos a que la arqueología sea una disciplina científica, ¿vale? Cuando la arqueología, no la práctica arqueológica, que sabemos que los griegos excavaban, sino a la propia, como digo, disciplina arqueológica que se construye en el XIX con otras muchas ciencias que están surgiendo a la par, ¿no? Y que por tanto copia también muchos modelos de esas ciencias. Por tanto, lo que tenemos que tener claro es que vivimos en una sociedad patriarcal, que para que esa sociedad patriarcal se sostenga hace falta que haya relaciones desiguales, y cuando hablamos de relaciones desiguales hablamos de desigualdad en el uso del poder, de quién tiene el poder y quién no. Cuando hablamos de sociedades patriarcales estamos hablando de sociedades en las que por norma es el hombre quien tiene el poder, por norma es el hombre quien ejerce el poder. Eso no significa en absoluto que a lo largo de la historia no haya habido mujeres poderosas, por supuesto que ha habido mujeres poderosas a lo largo de la historia, pero lo han hecho en el modelo patriarcal, no con nuevos modelos, no con nuevas formas. Por tanto, lo que se hace es que se intenta que esas relaciones desiguales, que ese uso desigual del poder se mantenga, y para eso se realizan una serie de estrategias. El patriarcado siempre es capaz de reinventarse. Cada vez que las mujeres hemos hecho avances en determinadas cuestiones, o hemos hecho algunos logros, o hemos logrado cuestiones determinadas en lo largo de la historia del feminismo, el patriarcado siempre se ha reinventado, lo hace muy bien. A ver, lleva muchos años, muchos siglos perpetuándose, y por tanto, pues eso es una cosa que lo hace muy bien, y que para eso también utilizan las propias mujeres, ¿no? Para sustentar el patriarcado es necesario que las mujeres también estemos sustentando este modelo de sociedad, ¿no? ¿Cuáles son esas estrategias que, por ejemplo, vemos ahora? Pues como he dicho, la cancelación de las mujeres en el discurso histórico, de manera que las mujeres no vean en la historia otras mujeres, sino que vean solamente los modelos masculinos de la historia. Y que las mujeres no tengan genealogía, es decir, que no construyan referentes femeninos a los que seguir, sino que los referentes de éxito y los modelos de éxito sean los modelos masculinos. De manera pues que como digo, no se construya una genealogía de mujeres. Y como he dicho, la segunda de las opciones es generar estereotipos de manera que las mujeres tengan que encasillarse, para sentirse como mujeres, tengan que encasillarse en alguno de esos dos modelos, porque el modelo de la mujer, el modelo de éxito de la mujer esté en uno de esos dos. Y eso la arqueología, como he dicho, lo ha hecho muy bien desde el siglo XIX. Es verdad que el XIX es un siglo muy interesante porque suceden muchas cosas, pero todas las ciencias que surgen en ese momento, y la arqueología es una de ellas, están completamente empapados por los intereses que tienen quienes hacen la ciencia en ese momento. Y quienes hacen la ciencia en esse momento son los hombres de la élite intelectuales y económicas. Y a esos hombres de la élite intelectual y económica le preocupan una serie de temas, tienen una serie de preocupaciones de cómo es el mundo en el que viven, de cómo se entiende el mundo en el que viven, que le hacen hacer una serie de preguntas en las que, por supuesto, las mujeres no entran. ¿Por qué? Porque no hay sitio para las mujeres en la sociedad. Acuérdense que todavía en el 19 es cuando se produce la gran lucha de las mujeres por el voto. Y en estos momentos las mujeres no tienen ni siquiera la capacidad de votar, no son sociedad, no son ciudadanas. Llevan pidiendo ser ciudadanas desde la Revolución Francesa, pero todavía no lo son a finales del 19. Por lo tanto, las mujeres ahí no juegan ningún papel,
ni en la historia, ni en la economía, ni en las sociedades, ni en esos discursos que se construyen. Y por tanto, bueno, pues no se considera que nada de lo que ellas hacen tiene significación histórica. Y pues se excluyen de los discursos. Bien. Para ponerle un ejemplo de esa, voy a ponerle un par de ejemplos de estereotipos y de ocultación de las mujeres, pues para ponerle un ejemplo de esa construcción de estereotipos, vamos a empezar por una cuestión muy básica, que es el concepto, bueno, saben que cualquier figura prehistórica que surja en un momento determinado se las denomina Venus. Venus con la carga simbólica, ideológica, social, cultural que tiene esa Venus. Y esa es una construcción cultural. La primera figura que aparece en la arqueología europea, la primera figura humana que aparece, es esta que tienen aquí. Aparece en el yacimiento paleolítico de Lorellibas en 1864 y bueno, la descubre Paul Urol, que es un marqués, que tiene en su territorio, en sus dominios, tiene ese yacimiento arqueológico y que durante la excavación pues, descubre esa figura humana y, como digo, es la primera que conocen a nivel europeo, es la primera figura humana que se descubre del Paleolítico. Cuando aparece esta figura, claro, no tienen nombre, tienen que nombrarla de alguna manera, pero no tienen nombre para nombrarla, no saben cómo nombrar a esta figura. Y yo creo que si hubieran buscado en el Google del 19 mujer desnuda prehistoria o antigüedad, les hubiera salido esta imagen, que como saben es la Venus de Praxíteles, que responde a un modelo muy concreto de mujer desnuda, de mujer sensual, de mujer cargada de sexualidad. Es una Venus que es la diosa que está saliendo del baño, que se tapa, se denomina de hecho la Venus púdica de Praxíteles. Y bueno, pues a partir de ese momento, a esas figuras que empiezan a aparecer con cuerpos de mujeres, se las denomina Venus, bueno, a esta en concreto se la denomina la Venus impúdica, porque no se tapa como la anterior, se lo denomina la Venus impúdica de Lorellibas. A partir de ese momento, cualquier figura femenina que aparezca en un contexto arqueológico correspondiente a la prehistoria, sobre todo el Paleolítico, se las denomina Venus. Independientemente del lugar en el que aparezca, del contexto en el que aparezca, de si es una figura como esta, que es una adolescente. Esta no tiene nada que ver con el modelo de la Venus de Praxíteles, es una chica, es una adolescente. Independientemente del cuerpo que tenga esa representación femenina, independientemente de eso, se las denomina Venus. Y se la encasilla en un modelo muy determinado de mujer, en un modelo muy determinado y en una explicación muy limitada de lo que son esos cuerpos femeninos. Perdemos muchísima información porque ahí hay cientos de figurillas femeninas que en algunas son auténticos retratos, que tienen el cabello perfectamente elaborado, o que somos capaces de descubrir el rostro, o son mujeres que están embarazadas, o son mujeres que son mayores y que por tanto pues, se les nota en sus cuerpos que son mujeres ancianas. Estamos perdiendo toda esa información porque hemos limitado nuestra explicación de esa figurilla al término Venus, como digo, con la connotación ideológica, social, política que tiene esa denominación. Y es verdad que en la literatura arqueológica ya no aparece el término Venus en esos contextos, ¿vale? Tú ves cualquier artículo publicado en una revista científica y el término Venus ya no aparece figurilla femenina o representación femenina, pero en la cotidianidad, en la prensa, en la ciudadanía, cada vez que aparece una figura de este tipo se la sigue denominando de la misma manera. Les voy a poner unos ejemplos, ¿vale? Y, como digo, con esa idea de representar, de limitar a las mujeres a unos conceptos muy básicos. Por ejemplo, esta es una de las más conocidas a nivel mundial, es la Venus de Willendorf, y bueno, pues es claramente una mujer desnuda que tiene los rasgos sexuales muy marcados. Pero, bueno, una prueba de la mirada digamos, limitada con la que vemos estos cuerpos, es lo que sucedió, no sé si se acuerdan,
a principios del año 2018, en la que Facebook censuró por pornográfica la escultura de la Venus de Willendorf. Rápidamente la gente del Museo de Historia Natural de Viena, que es donde está expuesta esta figurilla, pues hicieron un comunicado diciendo que en las decenas de años que la Venus llevaba expuesta en el museo nadie se había quejado porque estuviera desnuda y que por tanto pues entendían que ¿no? Así como con un poco de cinismo, que entendían que por favor que quitaran esa censura por pornográfica a Facebook. Y Facebook le eliminó, porque bueno, es un algoritmo lo que hace, pero es un algoritmo que está construido, que está construido por gente y por tanto, pues, como digo, el cuerpo femenino es un cuerpo que al menos como poco es peligroso, al menos como poco es pornográfico, ¿no? Y seguimos construyendo esas imágenes así. La pobre se tuvo que defender diciendo, ojo, que soy arte antiguo, que no soy porno, ¿no? Pero esto, como digo, no es ninguna cuestión que haya sucedido, como digo, que haya dejado de suceder. Aquí tienen un ejemplo de una figurilla femenina que apareció en un yacimiento también francés, un yacimiento paleolítico en Renacourt, cerca de Amiens, que apareció en 2019 y que, bueno, como verán, la siguen llamando la Venus de Renacourt, una belleza de hace 23.000 años, bueno, o hayan una nueva Venus de unos 23.000 años de antigüedad. Como ven, estos son dos revistas de divulgación científica, la revista Cuo y la revista de la revista de historia de la National Geographic, que, como ven en sus portadas, que es lo que además esto le llega a la ciudadanía, siguen reiterando el término Venus, como digo, con la carga ideológica, con la carga política y con la carga social que poseen, ¿no? ¿Qué significó esta Venus, esta figurilla? ¿Qué significó? Bueno, pues pudo significar muchas cosas y desde luego no podemos dar una misma explicación histórica a representaciones que transcurren durante miles de años en un territorio que va desde Siberia hasta el sur de la península ibérica y que están hechas en distintos materiales, que aparecen en distintos contextos y que, como digo, muestran una tremenda variabilidad. Pero lo que a la ciudadanía le llega no es el paper que publicamos en una revista científica, sino que lo que le llega es el artículo de Cuo o el artículo de la National Geographic o cualquiera de los periódicos en los que aparecía constantemente el término Venus para esta figura, ¿no? Bien. Como digo, todo esto tiene su origen en el 19. Y en la construcción de la arqueología, en la definición de arqueología. Cuando empiezan saben también que en el 19 en Europa hay un momento en el que se están configurando los grandes museos nacionales. Los museos de Bellas Artes y los museos de arqueología, los museos nacionales de arqueología y los museos nacionales de Bellas Artes se configuran tras las guerras napoleónicas y en esa idea de dejar sentado muy bien dónde están mis fronteras, de dónde vengo, por qué tengo derecho a estar aquí, porque mis antepasados estaban aquí ya hace muchos miles de años, y se empiezan a construir todo ese discurso cultural de todos los estados europeos. Los museos tienen una idea muy clara de lo que quieren hacer y de lo que tienen que hacer, ¿no? Que es acercar a la ciudadanía esa historia, ese discurso histórico y hacerlo de manera que sea fácilmente entendible. El Real Instituto Belga de Ciencias Naturales, a principios del siglo XX, esto sucede entre 1912 y 1914, decide que lo que va a hacer es hacer una exposición sobre evolución humana. Y lo que van a hacer es pues, señalar claramente cuáles son los hitos más importantes en la investigación científica, porque lo que quieren es transmitir investigación científica, en la investigación científica de estas poblaciones del pasado. Y para ello hacen una combinación en la que trabajan con un escultor, con Louis Mascret, un escultor que está especializado en la figura humana, y con un arqueólogo, con Aimé Routot. Es un arqueólogo en el que, bueno, pues empiezan a trabajar y, bueno, pues en esos hitos distintos de la evolución humana, realizan 15 figuras, esculturas. Algunas son de tamaño de cuerpo entero, otras son solamente el busto, y de esas 15, 2 son mujeres.
Y son esas dos que tienen ahí, dos representaciones femeninas. Por un lado tienen aquí una madre neandertala protegiendo a su cría, y si ven, nos muestra una maternidad absolutamente esencial, natural, simiesca, animalesca, en la que esa mujer está defendiendo a la cría como si la maternidad, pues por lo único que estuviera compuesto fuese por esa esencialidad, ¿no? por esa naturalización de la maternidad, como si la maternidad, como veremos después, no requiriera esfuerzo, no requiriera tecnología, emociones, uso del cuerpo, innovación tecnológica, conocimiento. Esa es la maternidad real, no esta maternidad que lo que hace es esencializar a las mujeres como si fuera lo natural en las mujeres únicamente parir o tener hijos o criar, ¿no? Por otro lado, la otra figurilla que tienen aquí es, una recreación tridimensional de la denominada Venus de Losel. Como ven aquí, pues es igual, utilizan el cuerpo de las mujeres, pero lo utiliza de manera distinta. Aquí es una mujer que se está exhibiendo su cuerpo. Es una mujer del Paleolítico superior, con lo cual, pues bueno, ella ya es más sofisticada en la cultura, ha formado parte de eso, y lo que hace con la cultura con las mujeres es trabajar y formar este tipo de imagen relacionada con única, como digo, también con el cuerpo no exclusivamente, pero es un cuerpo que se exhibe, es un cuerpo sexuado, ¿no? Les voy a poner muy rápidamente, pues bueno, creía que la tenía. Si buscan en Google el relieve de la Venus de Losel, verá que no tiene nada que ver con esta recreación, porque además le dan un aspecto negroide, con una vinculación a unos hallazgos arqueológicos que había habido en un yacimiento francés, que parecía que había una serie de personas enterradas con rasgos negroides, pero además pues en esa sofisticación de principios del siglo XX, en lo oriental y lo exótico que es lo oriental, en fin, construyen una idea de mujer exótica que exhibe su cuerpo. Si ven, esas dos mujeres están definidas por los cuerpos. Las otras 13 figuras son hombres de todas las edades, hay adolescentes, hay hombres adultos, hay hombres mayores, ancianos, que están pintando, cazando, tallando, construyendo, pescando, tienen útiles a su alrededor y están activos. Los hombres están relacionados con la tecnología, las mujeres están relacionadas con sus cuerpos única y exclusivamente, como ven aquí. De manera que a finales del 19, principios del 20, se construye estos dos modelos de mujer, que son los dos modelos también que la historia ha trabajado mucho en eso, a lo largo del tiempo, ¿no? Se construyen esos dos modelos de mujer que se han ido trasladando a lo largo del tiempo sin solución de continuidad, porque pues pueden decir, bueno, a ver, no exagere, estos son principios del siglo XX, a lo mejor está exagerando un poquito porque hemos cambiado mucho. Bueno, pues la siguiente diapositiva que les ponía era una diapositiva de los años 60, en la que estos dos modelos lo que han hecho es transformarse, pero siguen siendo estos dos modelos de mujeres, en los que se busca en la prehistoria la construcción de un modelo de mujer. Y aquí tienen esos dos. Bueno, Vilma Picapiedra y Raquel Welch en Hace 1.000.000 de años. Si ven, bueno, Vilma evidentemente corresponde a un modelo de mujer americana de los años 60, de los años 50-60, los Picapiedras, los Flintstones, los Picapiedras se estrenan en Estados Unidos en 1960, empezó siendo una tira cómica en un periódico y se termina transformando en una serie de dibujos animados infantiles en el que se representan muy claramente los modelos de lo que debería ser la familia media americana, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en la que hay muchas mujeres que han estado, como saben perfectamente, acuérdense de Rosy la fresadora, han estado trabajando en fábrica, han estado colaborando a la economía, tanto en la economía de guerra como en la economía doméstica durante mucho tiempo, y bueno, pues a la vuelta de esos hombres que estaban en el frente luchando en el Pacífico, luchando en Europa y que quieren volver a recuperar sus puestos de trabajo, pues esas mujeres a las que se le había llamado de manera absolutamente exacerbada, mujeres tenéis que venir a ayudar a ganar la guerra, tenéis que trabajar en las fábricas, tenéis que haceros electricistas, conductoras de camiones, fabricantes de bombas,
bomba, bueno, pues todo ese discurso se desmorona para volver al Honey, I'm Home, ¿no? de la familia media americana, en la que pues lo que se hace es eso, ¿no? Es construir un modelo de mujer que evidentemente ya no es la neandertala que hemos visto con anterioridad, es una mujer que es muy mona, es muy lista, porque tanto Betty como Vilma son mujeres listas, son mujeres que tienen además todo un montón de elementos a su alrededor que les ayudan a hacer todo el trabajo doméstico, ¿no? Y que además están acompañando a la nueva industria norteamericana del electrodoméstico, de que se produce el boom sobre todo en los años 60, y que, bueno, pues corresponde a un modelo de mujer en el que hay muchas mujeres que les gusta sentirse identificadas, o les gustaría sentirse identificadas, ¿no? Una ama de casa, pero una ama de casa sofisticada, no es la neandertala que hemos visto con anterioridad. Y por otro lado está el cuerpo de Raquel Welch, en hace 1 millón de años, que si se fijan tiene prácticamente la misma imagen que hemos visto en la anterior, es decir, la posición del cuerpo con la Venus de los Sel no difiere mucho, es un cuerpo que se exhibe también, ¿no? De manera que en los años 60 seguimos teniendo estos mismos modelos de mujer y trasplantado a la prehistoria para que quede claro que esto no es una cosa que nos hayamos inventado en la modernidad, que esto ha existido así desde siempre, que los modelos de la prehistoria siguen funcionando y que no hay mucho cambio posible, ¿no? Bien, ahora quizá no... podría ponerle algún ejemplo, porque ahora quizá es verdad que la imagen, este tipo de imágenes ya no la vemos tanto, tan reflejada, tan evidente en la prensa o en los medios de comunicación. Quizá no la veamos en imágenes, pero sí que la seguimos viendo, sí que lo seguimos testando en el texto, en el tratamiento de esas noticias de los cuerpos de mujeres que aparecen en la prehistoria o de cómo se trata el cuerpo de las mujeres en la prehistoria, ¿no? Como vemos, las mujeres se estereotipan, las mujeres se ocultan, pero precisamente lo que intentamos hacer desde la arqueología feminista es transformar esos discursos, transformar la disciplina. No solo queremos transformar los discursos, vamos más allá, queremos transformar la disciplina, queremos que sea una disciplina mucho más inclusiva, en las que no solo las formas no solo la investigación que hacemos, sino las formas en las que trabajamos cambien también, porque es una disciplina que en muchas cuestiones sigue siendo una disciplina tremendamente androcéntrica en las formas de trabajo, y por tanto lo que queremos es cambiar esos discursos. Y lo queremos hacer teniendo en cuenta, como he dicho antes, esas actividades que se han atribuido históricamente a las mujeres. Hay una serie de actividades que se han atribuido históricamente, que son las que tienen que ver con el mantenimiento, con las actividades de mantenimiento, y que